El duelo es parte de la vida y del amor. Las etapas del duelo forman parte de nuestra vida, pues nacemos, vivimos y morimos. En nuestro mundo caído las pérdidas son inevitables, como lo es el dolor. Las cosas por las que nos entristecemos pueden ser difíciles de expresar ante los demás. Pero en muchos casos, el compartir nuestras pérdidas y dejar que otras personas se lamenten con nosotros es una buena solución. Y la misma palabra de Dios nos habla en Romanos 12:15. El duelo y la elaboración del mismo. El objetivo de compartir hoy sobre este tema es que podamos conocer el duelo como una serie de etapas por las que hay que transitar, entregándole a usted participante y estimado oyente herramientas conceptuales prácticas que faciliten la comprensión del duelo como ese proceso vital. Les quiero compartir dos objetivos específicos. Uno es ayudar al doliente a expresar sus emociones, tanto las exteriorizadas como las latentes, permitiendo así una autorregulación emocional. Dos, expresar tu dolor a Dios. Otro objetivo específico. Miramos que Jesús, antes de que levantara a Lázaro de los muertos, Él oró a Dios, su Padre, para recibir fuerza y guía. ¿Cuánto no más nosotros? Si eso lo hizo Jesús, ¿cuánto no más nosotros? Para recibir fortaleza y ser guiados en medio de ese dolor. Derramar nuestra alma a Dios en oración y Él nos va a ayudar a sentir paz y amor. A manera de introducción, todos hemos experimentado alguna vez un proceso de duelo. Una serie de etapas que suceden una tras otra y que nos permiten asimilar una pérdida. El duelo no es un estado, es un proceso. El duelo es una experiencia muy personal, un proceso que pertenece enteramente a la persona que lo vive y nadie más, a esa persona que lo experimenta. Sin embargo, este proceso duele tanto que en ocasiones nos detenemos demasiado tiempo a una de esas etapas, provocando que dure más de lo necesario, llamando así el duelo crónico. Observemos una diferencia entre lo que es duelo y lo que es luto. Dos conceptos similares pero distintos. Miremos qué es definición de duelo y qué es definición de luto. El duelo es esa reacción emocional tras la pérdida de alguien o algo significativo en nuestras vidas. Mientras que el luto es una expresión externa del dolor por la pérdida de un ser querido. Las características del duelo y las del luto. Una característica del duelo es que es un proceso individual, marcado por las herramientas personales, así como por el vínculo con el fallecido. Mientras que una característica del luto es determinada por normas sociales, culturales, religiosas, de diferentes comunidades o sociedades. La manifestación del duelo es conductual, cognitiva, emocional, espiritual y física. Mientras que la característica del luto es vestimenta, tiempo de duelo, ceremonias de despedida, conductas para expresar el dolor, etc. El objetivo del duelo es llegar a un acuerdo con la pérdida e integrar el significado de esta en la vida. El objetivo del luto es identificar a quienes están en duelo, mostrar respeto hacia el difunto, hacer públicos sus sentimientos. ¿Qué es el duelo? Definamos qué es el duelo. El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida afectiva de algo o alguien. En ese transcurso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. El duelo es una herida y por lo tanto requiere un tiempo de su cicatrización en este proceso de adaptación emocional. Hoy más que nunca el duelo es muy común y casi todas las familias han sido tocadas por el duelo. De una u otra forma hemos sido tocadas con esas pérdidas, enfermedades, otros problemas que causan duelo y dolor, como
puede ser la pérdida de un ser querido, otro la pérdida de la mascota, otro es una ruptura del núcleo familiar, rupturas de pareja, mudanzas, cambios de colegio, disminución de recursos económicos de una persona, quedar privado de algo o de alguien. Eso son situaciones donde se elabora un duelo. ¿Y que cuánto tiempo puede durar el duelo? No hay un diagnóstico infalible de tiempo que pueda durar. Puede ser superado desde los 3 meses en adelante, incluso años, según la manera en que se ha tomado ese duelo. Vamos a mirar algunas etapas del duelo. Son 5 etapas, está la negación, la ira, negociación, la de la depresión y la etapa de aceptación. La elaboración del duelo nos habla sobre 5 fases que vivimos en esa elaboración y comenzamos desde una vida normal. Estamos en una vida normal y de un momento a otro, en un momento inesperado, entramos en shock por la razón, por la noticia. Ahí llega la primera etapa, que es la negación. Nos negamos. Es inevitable que pases por un estado de shock y esta defensa que lanza su cuerpo de manera inconsciente es para contrarrestar ese dolor y el sufrimiento. La fase de negación, cuando se niega lo que pasó en el momento de la noticia. Nos negamos. Leamos el libro de Santiago en la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 14, nos dice que la vida del hombre es como una neblina. Y como la neblina pasa rápido. El libro de Job, capítulo 14, versículo 2, nos dice que la vida del hombre es como una sombra. ¿Cuánto se demora una sombra? La vemos y cuando menos ya ha pasado, ¿cierto? Así es nuestra vida. Nos lleva a entender lo corta que es nuestra vida y lo rápido que se puede ir en realidad. Nos la coloca la palabra de Dios como ejemplo de sombra y neblina. Y sin embargo, aún así, no vivimos preparados para ese momento. Entramos en shock y negamos cualquier situación que creemos que nos va a causar dolor. Eso de una forma inconsciente, la psique que responde a ello. Segunda etapa, la ira. Esa etapa de negación, hay miedo, ¿cierto? Miedo a esa noticia que recibimos. Después de eso viene la etapa de la ira. ¿Y cómo se manifiesta esa etapa de la vida? Porque ha tenido que morir esta persona, porque a mí, porque no a la otra. La vida es injusta. El malestar nos ofusca y se busca culpables donde sea una explicación que justifique esta marcha. La fase de la ira, donde hay impotencia por no poder hacer nada. Hay acusaciones buscando culpables y deseos de venganza. Job, el libro de Job en la palabra de Dios, capítulo 14, versículo 5, nos dice la vida del hombre. Sus días están determinados y el número de meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Mire la palabra de Dios como es de clara. Que los días de nosotros están determinados en este mundo y que el número de meses está cerca de nosotros. Que Él nos ha colocado límites de los cuales no va a pasar. Y sin embargo, ¿sabe qué hacemos usted y yo? No vivimos como si mañana tuviéramos que partir de este mundo. Nos da ira. Porque a mí, porque se lo tenía que llevar a él, porque no se llevó el vecino, al otro. Iban 2, porque no se accidentó el otro, porque tenía que ser este. Tercera etapa, negociación. Esa tercera etapa es la fase de la negociación. Es el momento en que se acepta ya y se entiende que es inevitable e irreversible lo acontecido. Ahí comenzamos como a comprender, como a darnos al dolor. Y lo dice el libro de Eclesiastés en la palabra de Dios, capítulo 7, versículo 1. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Imagínense, el día del nacimiento es muy lindo y hay alegría y eso, pero se dice, la palabra de Dios dice que es mejor el día de la muerte. Indicando esto, que acabó el sufrimiento de nuestro ser querido.
y que en vez de nosotros sufrir deberíamos de estar alegres. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir el aquí y el ahora, aceptar la voluntad de Dios, vivir el desapego, porque son momentos que estamos viviendo y que son situaciones o personas que el Señor ha colocado para nosotros estar más cómodos, pero que nada nos pertenece, y dar gratitud por todo ello. Esa negociación, después de esta etapa entra el dolor emocional. El dolor emocional es esa depresión que me lleva a estar resignado también, pero aún no acepto. Esa depresión se llama dolor emocional, la cuarta etapa. No asumes lo que ha sucedido y el dolor puede llegar a ser físico y generar episodios de angustia y ansiedad. Notas un enorme peso en tu interior. El dolor emocional es como el momento en el que el paciente despierta de esa anestesia y siente profunda tristeza de la pérdida, empezando a ser conscientes de la realidad ocurrida. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dándonos a entender que el mañana con Dios será mejor que el hoy. Ese dolor emocional, ¿qué es dolor? Es una señal del sistema nervioso, de algo que no anda bien. Es una percepción sensorial molesta y desagradable que nos lleva a estar incómodos, que nos parece desagradable lo que ha sucedido, con profunda tristeza. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que estas situaciones no son nada con la gloria venidera que el Señor tiene para nosotros. Quinta etapa y la última es la aceptación. Ya aceptamos, ya no vivimos resignados, ya aceptamos la realidad. Ya te sientes capaz de gestionar la ausencia de ese ser querido en la vida. Sabes que no va a volver, que nada volverá a ser igual. Sigues respirando con dificultad, pero te sientes mejor. Este estado te indica el camino para volver a la cotidianidad. Ya comienzas a encontrarle sentido a la vida. Ya vuelves otra vez a la vida. La fase de la aceptación, ahí es donde se acepta la pérdida. No se puede evitar. Ya comprendes que es algo irremediable, mirando la realidad desde otra perspectiva. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, convenciéndoles que la muerte es inevitable y que hemos de estar preparados para enfrentarla. Esto nos habla la palabra de Dios. Miremos algunos sentimientos de dolor. ¿Cómo así? Las fases del duelo no son las mismas para todas las personas. Cada persona tiene una capacidad de resiliencia diferente. Algunos luchan con un duelo complicado, obligándolos a buscar la ayuda de un profesional en salud mental, como un psicólogo, que sea especialista en el duelo. Otros superan el duelo con más facilidad, dependiendo de cómo lo enfrenta cada uno. Aquí podríamos hablar perfectamente del duelo crónico. Ese es que aún persisten en ese dolor. Pasa el año y la persona siente que nunca acaba. El dolor está igual o quizás más grande. No termina de amoldarse a la nueva vida. Está el duelo enmascarado. Sin darse cuenta, tomas conducta de la persona que no está. Está el duelo exagerado. Se refugia en drogas, alcohol. Está ese duelo patológico, retrasado. El manejo de la pérdida. Cuando yo me acepto como soy, cambio. Este es un enfoque de Carl Rocha, centrado en la persona. Plantea que el individuo tiene esa capacidad suficiente para manejar en forma constructiva todos los aspectos de la vida, que potencialmente pueden ser reconocidos en la conciencia. Miramos algunos tips para
manejar esa pérdida. Miramos situaciones que se presentan mientras estamos en el manejo de esa pérdida. Es una intensidad emocional. Siento un vacío en el estómago. Por ahí siento que se me va la vida. Miedo al futuro, angustia, indefensión. Decimos porque a mí, frustración, sensación de injusticia. Deseo que le pase lo mismo al otro. No quiero que me pregunten de que ha muerto. Sentimos vergüenza, culpa, resentimiento. Tenemos también esa inquietud. Yo debía haber preguntado a otro médico, a otro profesional. Sentimos culpa, enfado, miedo. Así como para nosotros un dolor físico nos manda a consultar, a tratarlo. Cuanto no más un dolor emocional. Las heridas emocionales duelen más y tardan más en sanar que esas heridas físicas. Por eso es necesario que trabajemos algunos ejercicios en casa. Hablar sobre la muerte de ese ser querido con amigos, colegas, para poder comprender qué ha sucedido y recordar a ese amigo o familiar. No negarle, no ignorar la situación que ha ocurrido. La muerte quizás en muchos momentos nos lleva al aislamiento y quizás en muchos momentos también nos lleva a frustrar esa forma de relacionarnos y de buscar esa red de apoyo. Otro punto es aceptar nuestros sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento, pero es necesario aceptarlos. Cuide a usted y a su familia, comer bien, hacer ejercicio, descansar y ayudar a superar cada día a seguir adelante. Ayude a otras personas que también lidian con la misma pérdida. Al ayudar a los demás se va a sentir mejor usted también. Comparta anécdotas sobre los difuntos, puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida, mirar fotos. Rememore y celebre la vida de su ser querido. Se puede hacer un donativo a la entidad benéfica predilecta del difunto, enmarcar fotos de momentos felices que vivieron juntos, poner su nombre a un nuevo bebé o plantar un jardín en su memoria. La elección es suya, solo usted sabe cuál es la forma más significativa a su mismo de honrar esa relación. Escriba una carta de despedida. La escritura es una técnica terapéutica. Escríbale lo que nunca le alcanzó a decir y dígale adiós. Es necesario también comenzar a guardar y regalar esas cosas que no necesitamos o que solo producen más dolor y tristeza. Ejemplo, la ropa, zapatos, fotografías. Pues si traen buenos recuerdos puede ser vistas, pero si de lo contrario aumenta su dolor, esas cosas deben de ser guardadas hasta que supere el duelo. Y aquellos que no necesitamos ya es necesario regalarlas para evitar un sufrimiento. Mientras superamos el duelo, guardar esas cosas que de pronto pueden afectar. Es necesario aceptar que la muerte es normal. Las dificultades para poder enfrentar la muerte de un ser querido radican en no aceptar que la muerte es algo normal y que está presente en la vida cotidiana de cualquier ser humano. No podemos negar que el dolor más fuerte que el humano puede enfrentar es la pérdida de un ser querido, de ese que ya había una relación con ese ser, con esa situación. Es necesario hablar del tema hasta que el dolido se desahogue. Ella ha dicho todo lo que debe decir, así esté repitiendo y repitiendo de su ser querido. Hable sobre la situación, las circunstancias que lo rodearon, el siniestro, cómo murió, dónde murió, los vacíos que dejó ese ser querido, los momentos buenos que pasaron juntos. Hablar sobre el tema sirve en gran manera. No se cohíba de decir lo que siente en el momento del duelo. Todo ser querido deja muchas cosas que decir y seguramente queremos hablar con nuestros amigos para superar ese momento de duelo. ¿Cómo enfrentar ese duelo? Es la pregunta que muchos nos hacemos. No me quites el duelo. El duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas.
dormir cuando estás cansado. Tan natural como comer cuando tienes hambre. Tan natural como estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. ¿Cómo enfrentar ese duelo? Es tan natural. Hagamos esta lectura para meditar y cerrar el tema. Cada minuto alguien deja este mundo atrás. Todos estamos en la fila sin saberlo. Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros. No podemos movernos al fondo de la fila, no podemos salirnos de la fila, no podemos evitar la fila. Entonces, mientras esperemos en línea, haz que los momentos entonces cuenten. Haz prioridades, haz el tiempo, da a conocer tus cualidades, haz que la gente se sienta importante, oír tu voz. Haz cosas grandes de cosas pequeñas, haz sonreír a alguien, haz el cambio, haz el amor, haz la paz, arréglate. Asegúrate de decir a tu gente que las ama. Asegúrate de vivir cada día como si fuera el último. Asegúrate de estar listos, sin pendientes. También la palabra de Dios nos dice en Mateo 25, versículo 13, dice, velad pues, porque no sabía el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. El ser humano debe vivir siendo consciente, responsable de sus actos. Nuestro Creador espera que los seres humanos se ocupen activamente en hacer el bien durante todos los días de su vida, ya sea al mejorar su propósito, su condición mental, física o su relación con el prójimo. ¿Qué tal te pareció? Si lo necesitas, pide ayuda. Recuerda que los profesionales en la salud mental también estamos para ayudar a acompañar en los procesos del duelo. La misma palabra de Dios nos manda, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar con los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto nos habla la palabra de Dios.